le he titulado Fe Preciosa. Fe preciosa es la que tenemos. Como todos los títulos de mis prédicas, son parte de un texto bíblico. Vamos a estar estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta. Pedro tiene dos cartas hechas para la iglesia. Pedro tiene dos cartas hechas para la iglesia. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Hoy vamos a estar viendo la segunda epístola, así se le llama, carta y epístola es lo mismo. La segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia, a nosotros. Como usted puede ver aquí, atienda bien lo que voy a decir porque esta es una tarea que voy a dejar. Como usted ve bien aquí abajo, en donde está el rojito chiquito, ¿quién me puede leer eso? ¿Alguien que pueda leerlo con voz fuerte? Los rojitos pequeños. Mensaje anterior. Mensaje anterior, ¿qué fecha? 9, 19, 21. Del año 21. Hay un mensaje de la roca. Que estamos tratando el mismo capítulo. Estamos tratando el mismo capítulo de la Biblia. Y aquel se llama Estas cosas, por eso está en azul ahí. Estas cosas. Yo siempre mando a que vuelvan a escuchar los mensajes. Es una ley didáctica que dice que la madre del aprendizaje, ¿qué cosa es? Repetir. Esa es la madre de la... Y así le decía a mis alumnos del seminario. Y siempre el apóstol Pablo dice, no me es gravoso repetirle las mismas cosas. Yo se las estoy repitiendo, pero si me saca bien la cuenta, creo que son 5 años después, ¿no? 4 o 5 años después, estoy volviendo a tratar el tema de... Allí le titulé Estas cosas. Escuche por qué le titulé a aquel mensaje Estas cosas, tarea para la casa. Esta epístola, yo no voy a tratar eso hoy, esta epístola dice estas cosas 6 veces en el capítulo. Estas cosas. Y estas cosas son las que yo voy a predicar hoy. La prédica de hoy es mucho más teológica que la prédica anterior. La prédica anterior es una prédica más práctica. Sin que la de hoy deje de ser práctica, es más profunda. Es más para entrar en el corazón de Dios. Tiene que entender esta introducción que estoy dando, si no, no lo disfruta. Quiere decir que hoy vamos a conocer a Dios más profundamente, pasando por los mismos textos. Pero usted debería, para asentar bien escuchar ese mensaje. Ese mensaje yo voy a tratar de ponérselo en el grupo de WhatsApp. Lo voy a llevar, lo tengo bien acorralado y lo voy a llevar y lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Pero yo le invito a que usted se suscriba al canal de La Roca y tenemos más de 400 prédicas como esta que voy a predicar hoy allí desde antes del año 21, mucho antes, del 20, del 19. Entonces ahí hoy tenemos Fe Preciosa 1, porque este capítulo yo lo voy a estar estudiando en 2 estudios. Y entonces aquel se va a llamar Fe Preciosa 1 y esta que Fe Preciosa 2. Y vamos a comenzar. Esta es una introducción. Acuérdese que hay una tarea para la casa. Hay que ver otro mensaje que se llama, ¿cómo se llama? Estas cosas, que se repite 6 veces aquí. Y este es otro ejercicio que usted va a subrayar en su Biblia, las veces que aparecen estas cosas. Pero hoy no nos vamos a dedicar a estos detalles del capítulo. Vamos a entrar más en el corazón de Dios hoy. Vamos a entrar más en el corazón de Dios, que al final es el que toca el nuestro. Así vamos a ir tratando. Entonces, abra su Biblia, vamos a usar la Biblia en la segunda epístola del apóstol Pedro. Así que estamos listos, vamos a ver. Padre, en tus manos estamos. Queremos entrar en tu palabra. Toma esta vasija de barro inútil, porque cuando voy a explicar tu palabra, nada de mí es bueno, sino solamente porque tú me has permitido estar aquí. Y yo quiero que tú me lleves y nos lleves a todo por el texto bíblico con verdad y aplicación. Ayúdanos a disfrutar esto. Estamos preparados
tú nos cableaste, tú nos has transformado para que este momento no sea gravoso ni pesado para nosotros. Todo aquel que es nacido de nuevo hoy va a entender que esto está hecho para el disfrute de cada uno de nosotros. Vamos a entrar en un disfrute en esta hora, como cuando cantamos las alabanzas también, Señor. En tus manos nos ponemos. No tomes en cuenta nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras iniquidades, nada. Nos venimos a tu presencia humillados en quebranto y pidiéndote perdón por todo ello. Y que tú ahora me uses otra vez, Señor, en tus manos para tu gloria, para edificar a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrimos la Biblia. Ahí como dice una salutación. ¿Y de quién es la carta? Dice ahí. De Simón Pedro. Los hermanos que están estudiando los miércoles conmigo, estamos disfrutando a Pedro en toda su plenitud. Estamos estudiando el libro de Mateo y Pedro es el discípulo siempre que más sobresale, que más quiere salir adelante y el que más cosas lindas le dice y el que más cosas duras le dice también. Lo estamos disfrutando los miércoles, así que le estoy animando. Y ahí, como dice la Biblia, Simón Pedro, el mismo, ahora es un apóstol, ahora es un hermano que hasta dio su vida por el Señor, cuando aquello era un aprendiz, un discípulo de Jesús. Y aquí esta iglesia, sabemos bien lo que es un discípulo, porque es una iglesia que hace discipulado persona a persona. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Humildad es la palabra siervo, quebrantado es la palabra siervo, y apóstol, solamente una autoridad delegada por Jesús, sin dejar de ser siervo. ¿Y cuál pone primero, siervo o apóstol? Siervo. De Jesucristo. Y ahora te va a decir a quién está dedicada la carta. ¿A quién? A los que habéis alcanzado. Mire a ver si usted está ahí. Esto es importante ahora, si usted note si usted está ahí. A los que habéis alcanzado por la justicia, esa fue la vía por la cual alcanzamos, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es Salvador, según esta epístola, ¿y qué más es? Dios. ¿Está claro eso? Cristo es Dios. Hay mucha gente por ahí diciendo que no. Cristo es Dios. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe que dice igualmente preciosa. Por eso este mensaje, ¿cómo se llama? Fe preciosa. ¿Ves que está ahí? Y esa es la que tenemos tú y yo, creo yo. Yo creo que tú te estás dando cuenta que estás ahí. Voy a leer otra vez. Donde estaba la A. Hace la carta esta. Los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente, ¿qué dice? Preciosa que la nuestra. No hay diferencia ninguna entre la fe del apóstol Pedro y nuestra fe. ¿Estás ahí? ¿Estás en sintonía? Si tú no estás en sintonía con esto, yo te pido que estés atento, porque necesitas conocer a Jesús, necesitas entregarte a Él y necesitas que esa fe sea tuya y vas a ver qué preciosa es. Y vas a ver qué preciosa es. Así que la fe de Pedro es nuestra fe. ¿Y cómo es? Preciosa. Ahí vamos. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ese es un deseo que Él nos declara, un deseo de su corazón para nosotros. 2000 años después de haber sido escrita esta carta, tiene una vigencia, se abre en todas las iglesias, como toda la Biblia. Siempre recuerdo que la Biblia es el bestseller de hoy, el libro más leído de hoy. La gente saca bestseller por ahí y se vende y qué sé yo, pero el libro más vendido y el libro más leído, lo recuerdo, sigue siendo la Biblia. Y ahí está, ¿qué cosa? La segunda epístola del apóstol Pedro. Gracias y paz os sea multiplicada. Ay, qué bueno. Ya por ahí empieza una bendición tremenda. ¿Qué es la gracia? Yo tengo una definición de gracia en un párrafo, así en una hoja tremenda que se le ha entregado a la mayoría de los hermanos. Tengo que hacer unas copias más para los que no tienen. Pero lo resumo aquí: gracia es el favor no merecido de Dios. Ahí, en esas poquitas palabras. Es un favor que no merecía.
Y muchas cosas que tenemos son por favor no merecidas, son por gracia. Cuando el pastor está diciendo, esto que tengo es por la gracia de Dios, yo estoy parado, el apóstol decía, estoy parado en este lugar por la gracia de Dios. Es un favor no merecido. Es un favor no merecido para mí estar en este lugar, pero por la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, soy por la gracia de Dios, soy, que fue un criminal de cristianos, un perseguidor de la iglesia, por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Gracias y paz, la paz de Dios, que es la que necesitamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Una paz verdadera, una paz en medio de las circunstancias más difíciles. Dios te puede dar su paz. Si estás en comunión con Él, si le buscas. Por eso la primera reunión de los discípulos y las segundas primeras reuniones de la iglesia cristiana se apareció Jesús y le dijo, paz a vosotros. Gracias y paz os sean multiplicadas en Él. Y mire cómo se multiplican la gracia y la paz de Dios. ¿En qué? En el conocimiento. Y esta es una palabra aquí que usted debería subrayar. Esta, conocimiento. Conocimiento es una palabra que usted debe subrayar en su Biblia. Y va a aparecer varias veces aquí y le vamos a dar un lugar especial a esta palabra. Dice Jeremías, no tengo aquí la cita, Jeremías, no sé si es 9:24, si mi memoria no me falla. Dice, alábese en esto el que hubiere de alabarse. Dios no quiere nunca que nos alabemos nada. La alabanza para uno debe volcarla para arriba de quién? De Dios. Dice, alábete la lengua extraña y no tu propia lengua. Pero dice aquí, alábese, está mandando, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme, y dice después, y conocerme. Quiere decir que el conocimiento de Dios, ¿me está oyendo? Voy a hacer una declaración importante aquí. El conocimiento de Dios es lo más importante para un ser humano en este momento. Conocer cada vez más aquí a Dios. Y así lo dice Jeremías 9:24, si alguien me lo rectifica, es ese mismo. Jeremías 9:24. Alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, el Dios verdadero. Y lo mismo que Jesucristo, Él y el Padre son uno. Y lo mismo que el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo son el mismo. ¿Ok? Que yo soy Jehová, en entender y conocerme que yo soy Jehová, que practico la misericordia, el juicio, la justicia, porque estas cosas me agradan. Así que ese es un texto para que usted vea lo importante que es conocer a quién, a Dios. Es básico. El conocimiento de Dios es básico. Usted se debe levantar por la mañana para aprender algo más de Dios. En su Biblia, cuando escucha una buena palabra, que hay que tener mucho cuidado con la buena palabra, porque el internet está lleno de predicadores y más del 90%, a lo mejor me quedo corto, son falsos maestros. Tenga cuidado. Y si usted no tiene discernimiento y conocimiento para discernir lo correcto, la enseñanza correcta y la otra, estamos en una época muy peligrosa. Pero ahí está. Dice que gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro conocimiento de Dios, palabra importante, y de nuestro Señor Jesús. O sea, que tenemos que conocer al Señor Jesús y tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer al Señor Jesús. Es que son lo mismo. ¿Qué le dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y tenía a Jesús delante. Y le dice Felipe, ¿qué quería Felipe? Que le mostraran a quién? Al Padre. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. ¿Tú no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cuál es el otro nombre de Jesús? El otro nombre de Jesús es Dios con nosotros.
nosotros. Eso fue lo que Jesús aquí caminando. Aunque hay muchas religiones por ahí que dicen que Cristo no es Dios, no se engañen, Dios con nosotros. Ahora, terminamos el verso 2 y vamos a entrar en el 3. Y yo quiero que usted me pare en algo. Me diga, hey, stop, mira lo que usted dejó de tarea. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Me dice algo de lo que yo dije anterior? Mira lo que digo. ¿Qué cosa? Estas cosas. Ahí está, ahí empieza. Esa es la primera vez que aparece la palabra que cosas, estas cosas. Estas cosas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces aquí nosotros vamos a profundizar hoy en esto. Y aquí es donde yo dije que ahora vamos a entrar a entender qué está diciendo aquí. Pertenecen a la vida. ¿Qué es la vida ahí? ¿Qué es la vida? La vida que el cristiano tiene después que es cristiano. ¿Qué cosa es decir que es la vida que el cristiano tiene después que es cristiano? ¿Qué vida es? Proceso de nueva criatura. ¿Hay una nueva criatura? Eso está bien, que eso lo vamos a hablar hoy. ¿Qué más? Hablen alto para poderlo oírlo. Bueno, sí, pero es una vida santa que debe vivir el cristiano. Está bien, ¿qué más? Yo quiero ver si me dice la palabra de vida más importante que va a vida y un adjetivo. Vida eterna. No, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y no se está refiriendo a la vida del impío, sino al que tiene vida ¿qué? Eterna. Porque está dedicada a los de vida eterna. ¿A quiénes? A los que tienen una fe. Está dedicada a los que tienen una fe preciosa, como cuál, dijo Pedro, como la mía. Entonces, el que tiene esta fe, ¿cómo es la vida de esa persona? Vida eterna. ¿No? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa es otra palabra. Hay una palabra que yo he puesto aquí como sinónimo de piedad. ¿La pueden recordar? Porque esa es una palabra que hay que recordar. Piedad, ¿qué significa? Hoy vamos a profundizar y aclarar qué cosa es piedad. A ver, hable alto, no tenga miedo de decirlo, cualquiera se equivoca. ¿Qué dijo? Fervor cristiano. Ese es un sinónimo que se utiliza para hacerlo entender mejor. Porque cuando la gente dice piedad, uno cree que es tener misericordia con los demás, y está bien porque tiene dos acepciones, tiene dos significados diferentes en el idioma. Piedad como yo tengo, ten piedad de mí. Cuando tú le pides piedad a alguien, es alguien que te quiere hacer daño y tú le estás diciendo, o tú le dices a Dios, Señor, ten qué cosa, piedad de mí. Pero piedad tiene otro significado y tiene que ver con eso que más le digo, tiene que ver, y yo quiero profundizar más hoy para dejarlo más claro. Vamos a ver lo que es piedad hoy. Pero la piedad tiene que ver con fervor cristiano. Pero es más profundo. Porque su significado es más adentrado. Es un significado, es un fervor cristiano, pero que tiene un fondo atrás. Entonces, yo quiero dejar eso claro, porque puede haber una persona muy fervorosa en la iglesia y ser inconversa. No sé si me entienden, si donde estoy llegando a entender. Hay gente que participa en todo y que está en todo y que uno tiene que tener cuidado. Pero piedad, la otra cuestión es que la piedad sin fervor cristiano que existe es el tibio. ¿Se acuerdan del tibio? ¿De dónde se habla en la Biblia del tibio? Del Apocalipsis. A una iglesia. ¿Y qué le hace Dios a los tibios? ¿Qué desea hacer? Vomitarlo. Entonces, Dios pone un hipérbole ahí para que nosotros salgamos de nuestra tibieza y seamos más que fervorosos o qué, o piadosos. La palabra fervor es como que tiene un fuego, pero hay gente que puede tener un fuego aparente. Hay un texto en la Biblia que estoy tratando de recordar, no lo estudié para este mensaje, pero Dios me lo pone ahora aquí, que dice, si me acordara,
tienen apariencia de piedad, pero negan la eficacia de ella. Entonces, un fervoroso puede tener apariencia de piedad y al final niega la eficacia de ella. Pero lo que estoy diciendo para aclarar, porque dije que este era un mensaje de ¿qué? De profundización teológica. Entonces, sí, y podemos, quizás para la semana que viene profundizar un poquito más entre la piedad y el fervor, pero sí sigue siendo el fervor, pero la piedad vamos a estudiarlo un poco hoy más profunda. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y ya saben que vida eterna, ¿qué es vida eterna? Conocer a Jesucristo. Muy bien, la vida eterna es conocer a Jesucristo. Yo tengo un texto que está en Juan 17:3. Es un texto que yo lo memorizo, pero yo quise traerlo aquí. Y dice, esta es la vida eterna. Está definiendo la vida eterna. Que te conozcan a ti. Mira lo que está diciendo Juan 17:3. Anote la cita. Juan 17:3, ¿qué dice? Cuando usted le pregunte cuál es la definición de vida eterna, ¿me está viendo? ¿Cuál es la definición de vida eterna? Usted tiene que responder esto que yo voy a leer ahora. Y esta es la vida eterna. 2 puntos, dice la Biblia. Que te conozcan, vuelvo otra vez a la palabra conocimiento, que te conozcan a ti, quiere decir que para tener vida eterna tenemos que conocer a quién. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es ese? Jehová. Y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso es vida eterna. Conocimiento. Conocimiento de Dios. Fíjense que yo empecé diciendo que una de las palabras clave aquí es conocimiento, y ya en esta epístola la han repetido 2 veces, que el conocimiento es conocer más a Dios, y conocer más a Dios, y conocer más a Dios, y para conocer más a Dios tiene que bregar con su palabra. Pero no solamente con su palabra, sino que la palabra tiene que obrar en ti, porque si no obra, no hay vida eterna. La palabra tiene que obrar en ti. Cuando tú oyes hablar de Jesús a una persona, por el método evangelístico que sea, los 3 círculos, ya sea porque te dan un tratado y en el tratado viene explicado la vida eterna y tú te entregas a Jesús, tú has tenido un conocimiento ¿de quién? De Jesús. Estamos ahí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a leer otra vez el 3 rápido. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Quiere decir que estas cosas que estamos hablando, la piedad, el fervor cristiano, el nuevo nacimiento, el conocer a Cristo y entregarnos a Él, ha sido dada por su divino poder, el poder de Dios, uno de sus atributos, mediante el conocimiento, otra vez, miren, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Cristo nos llama, Cristo te llamó un día, Cristo te está llamando. Si usted es una persona que no se siente llamada y usted está aquí hoy, por algo usted está aquí hoy. Por ejemplo, aquí tenemos una familia que Elian invitó, están allá atrás, son por primera vez en esta iglesia, y Elian les hizo un llamado, lo llamó a la iglesia de qué? De Cristo. Esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia de Jesucristo, esta es la iglesia de la fe preciosa. Igual que las iglesias cristianas verdaderas son la iglesia de la fe preciosa. Y como quiera que sea, ellos son llamados. Yo le pregunté a ella y me dijo, yo estoy buscando de Dios, yo necesito de Dios. Le digo, bueno, si necesitas de Dios, escuchó el llamado de Elian y eso es lo que tenemos que hacer. Es su manager, es su jefe, el que está aquí hoy. Y el muchachito humilde nuestro la invitó y aquí está. Así tenemos que hacer todos, así tenemos que hacer todos. Ellos son llamados mediante el conocimiento de aquel que nos llama. Cristo lo está llamando. Ella siente en su corazón, eso fue lo que me dijo hoy. Estoy apartada y quiero acercarme a Dios. Nos llamó, Cristo te llama, Cristo me llama, todos los días Cristo nos llama. Por su gloria, dice que nos llama por eso, por su gloria, y que dice después, y excelencia. Y esta es una palabra que vamos a aprender hoy, un poco de ella. Así que dice, dígame las 2 palabras que dice ahí, por su
gloria y por su excelencia. ¿Hay alguna mujer que tenga un arete aquí hoy? A ver, hey, tócate tu arete. Se tocó el arete, ¿verdad? Porque esto porque no se lo olvide más nunca. La palabra excelencia en griego es igualita que la palabra en español arete. Lo único que la fuerza de la pronunciación está en la última E. Entonces, ¿cómo suena eso? Arete. Entonces, la palabra aquí arete es ¿cuál? Excelencia. Por su gloria y su arete. Y lo que quiere decir arete, y ya esto es un concepto que usted tiene que empezar a meterse en la cabeza, es esa excelencia, que es como se ha traducido aquí al español, excelencia, es una pureza moral. La moral. Dios es un Dios de moralidad, vamos a decirlo usando la misma palabra en español, excelente. Detrás de esa excelencia es con la palabra moral. Es una excelencia moral. ¿Está viendo eso? Arete es que Dios es excelente moralmente. Y imagínense ustedes, por eso le dio una ley moral al pueblo de Israel, que es nuestra ley también, a la cual amamos. Amamos la ley. Como David, ¿no? ¿Cómo decía David de la ley? ¿Cuánto amo yo tu ley? Bueno, ¿cuánto amo yo tu ley? Estoy diciendo cuánto amo yo la excelencia de quién? De Dios. La excelencia de quién más? De Cristo, que es Dios. Pero hay que reforzarlo para que usted nunca falle en eso. Así que ya vemos la palabra excelencia, ya vimos conocimiento, vimos excelencia, que estoy diciendo hasta el griego de ella, arete. ¿Ok? 4. Por medio de las cuales, fíjense, dice aquí, como voy a leer el texto porque usted tiene que decir qué cosas son cuáles ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y ¿qué? Y grandísimas promesas. Ahí, escuchen, preciosas y grandísimas promesas. Una de las promesas más grandes que hay es la que usted más conoce y es la que hemos predicado y dedicamos hasta un ciclo. La Convención Bautista a nivel nacional dedicó un ciclo a predicar sobre el mensaje que habla de esa preciosa promesa. Igual es Juan 3:16, porque de tal manera, eso es una promesa, amó Dios a este mundo que entregó a su único hijo. Fíjense si lo amó. Eso es una promesa de que Dios te ama. Dios te promete amarte y te ama. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que se entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él, eso es parte de la promesa, creer es fe preciosa, ¿no? Fe preciosa, para que todo aquel que en él crea no se pierda y se completa, más tenga vida eterna. Que es una vida para uno. ¿Cuál es el concepto de vida eterna? No podemos perder una cosa con otra. ¿Cuál es el concepto de vida eterna? Que conozcamos a Dios. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo que Él envió. Pero eso es una promesa. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa, dice 4, y grandísimas promesas. Esa promesa de vida eterna a través de un Hijo crucificado de Dios. Eso es lo más tremendo que hay. Lo más tremendo que hay, por gente pecadora y sin moral, porque eso es lo que somos. Y todavía jugamos con la inmoralidad. Jugamos con ella todavía. Pero Dios nos trata con gracia, con amor y sigue batallando con nosotros.
por medio de las cuales nos dio preciosas y grandísimas las promesas. Yo recuerdo con mucho cariño, un himno clásico. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Eso es un himno que te levanta el peso. Cuando yo cantaba eso en las iglesias, cuando era un jovencito, cuando era un niño por ahí, para mí eso era tremendo. Todas las promesas hermosas y hermosísimas y tremendas promesas que Dios nos ha dado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Wow. Naturaleza divina. Esa es otra palabra que hay que subrayar. Para que llegáramos a ser participantes ¿de qué? Dígalo conmigo. Vamos a decir participantes de la naturaleza divina. Vamos. Participantes de la naturaleza divina. Ahora ponle delante la palabra somos. Somos participantes de la naturaleza divina. Yo quisiera eso, de verdad, que todos ustedes y yo seamos participantes. ¿Saben quién es ese? El que nació de nuevo. Esto es una clase de discipulado. Tenemos por ahí, yo debía haber traído hoy, no lo traje, el dibujo del camino del discípulo. Comienza como el discípulo estaba cuando. Eso tiene que decirlo como un resorte, porque eso lo están discipulando mucha gente, como que muerto. ¿Y qué le pasa? Nace de nuevo. Y ahí es participante de la naturaleza divina. ¿Entendió eso? Cuando uno nace de nuevo, ¿y cuando uno nace de nuevo? Cuando escucha y ocurre el proceso de vida eterna, lo que es vida eterna. Uno escucha la promesa de Dios, Juan 3:16, Dios lo está llamando, Dios lo está confrontando, y la persona en fe, con un misterio profundo de Dios en su poder, nace de nuevo. Eso tiene que ocurrir. Fue aquel judío fariseo Nicodemo, ¿se acuerdan? Y fue allí con un inquieto con Jesús, estaba inquieto, fue sincero, pero estaba inquieto, y empezó a hablarle a Jesús y a reconocerlo, y Jesús le cambió la conversación y le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no eres parte del reino de Dios. Ese es el comienzo. Y eso tiene que estar claro en esta iglesia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que en ella llegases a ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina. Nuevo nacimiento. Habiendo huido de la corrupción, entonces hay que huir de la inmoralidad, porque Cristo ¿cómo es? Cristo ¿cómo es? Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Una moral perfecta, infinita. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, quiere decir la práctica del pecado por las pasiones que luchan en este cuerpo carnal, que hay montones de ellas y que nos separan, escucha bien lo que voy a decir, que nos separan de desear a Dios. Entonces vamos al 5 y ahora vamos a entrar en materia más profunda. Vosotros también, todo lo que se ha hablado aquí, mire lo que nos dice ahora, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Entiende lo que es la palabra diligencia? Yo le voy a preguntar a la regla. Cuando tú le dices a un hijo tuyo: oye, sé diligente en eso, ¿qué le está diciendo al muchacho? Que sea responsable. ¿Y qué más? Cuidadoso, ¿está bien? Y que haga lo que tiene que hacer. Diligente. Una persona diligente es la persona que hace lo que tiene que hacer con toda responsabilidad
Bueno, vosotros también poniendo, y no dice con un poco de diligencia, ¿cómo dice? Toda diligencia. Por esto mismo, y entonces viene ahí una cosa que la gente estudia y yo lo voy a estudiar muy profundo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí ¿qué cosa es? Es como sumar, ¿verdad? Tú añades una cosa y añades y vuelves a sumar y añades. Ahora vamos a ver una lista que se añade. Y yo quiero venir aquí, antes de entrar en esa lista. ¿Están conmigo en el 5? ¿Están conmigo? Voy a ver. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y ahora voy a explicar esta combinación de fe-virtud. Escuchen bien, esto es profundo. Fe-virtud. Podemos presentar esta virtud. Porque la lista, ¿qué cosas? Son 8 cosas. Y la primera, ¿cuál es? Fe. Y a la fe, añadir virtud, ¿no? Es lo que dice el texto. Fe y añade ¿qué? Virtud. Esa es una virtud. Y todo esto no es tuyo, aunque tú eres el que lo añade, porque se tiene que seguir haciendo toda la vida, pero la primera vez que se hace, mira lo que ocurre. Está la fe y está la virtud. ¿Está viendo esa virtud que viene ahí? ¿La está viendo? ¿Ok? Quiero hacer un énfasis para que no lo olvides nunca. Esa virtud tiene que ver con la palabra arete. ¿Qué cosa es la palabra arete? A ver si lo olvido. ¿Qué cosa es? Excelencia moral. Y ese es Cristo. Cuando Cristo usa tu fe, que es la que Dios te dio, porque la fe no sale de ti. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia, como un favor no merecido, soy salvo por medio de ¿qué? Y esto no es de vosotros, la fe no es tuya. Todo es agradecimiento de Dios. Entonces, tú tienes la fe que tienes de Dios. Y ahora Dios pone al lado virtud, que es, ¿cómo es la palabra griega? Arete, que quiere decir excelencia, que quiere decir moral. Entonces, ahí, cuando Dios coge esas dos palabras, si tiene que imaginarse esto, Dios coge esas dos palabras, ¿cuáles son? Fe y virtud, excelencia moral de Dios. Y a través de un hecho que yo no sé cómo es, del Espíritu Santo, nace de nuevo. Fe y ¿qué? Y virtud. Nace de nuevo. Y ocurre el nuevo nacimiento. Y ahora tienes una cosa que el apóstol, dentro de ti, que el apóstol Pablo llamó tu hombre interior. Tu hombre nuevo, que es espiritual dentro de ti. Y que tiene, ¿qué cosa? Que tiene naturaleza divina. No es que eres Dios. El Espíritu Santo viene, te sella y la habita contigo, dándote, capacitándote para tener más fe, capacitándote para tener más excelencia moral, que es parecido a la santidad de Dios, pero la santidad de Dios es mucho más que excelencia moral. Pero sí tiene que tener la excelencia moral, la santidad de Dios. ¿Ve que el mensaje es más profundo? Y va a estar en el internet, Dios mediante, si Dios me lo permite, para que usted escuche todo esto otra vez. Y yo he dedicado horas y horas y horas a poder pregar con todas estas cosas. Así que estamos entendiendo y vamos a ver esto aquí. Podemos presentar esta virtud como la chispa. ¿Están viendo eso? ¿La chispa de qué? De la nueva creación que somos ahora. El primer reflejo de qué? En azul, del carácter de Cristo en el creyente. Tenemos el carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Tenemos que acordarnos de todo eso. No es perfección. Estamos llamados a la perfección, pero
No es perfección todavía, no es perfección inmediata, o sea que ya tú te convertiste y eres perfecto. No, pero sí una disposición moral, tiene la disposición moral de seguir la moralidad. Por eso cuando uno está discipulando a una gente, uno valora mucho que la persona abrace lo que tú le enseñas. Porque ¿qué tiene esa persona? Disposición moral. Tiene virtud. Así lo llama la Escritura. Tiene virtud a obedecer. Yo me gusta mucho la experiencia. Y voy a coger aquí un modelo, y hay muchos modelos como estos que voy a coger aquí, pero fueron que me impresionaron y son de las personas que yo he bregado con ella más. Y es Jorge y Bianca. Y para hablar de esto aquí yo le pedí permiso de ellos. Jorge y Bianca. Jorge y Bianca eran personas del mundo y vivían su mundo. Y la primera vez que vinieron aquí, que vinieron con la influencia de Caber, de Regla, de Alberto, que ya estaban aquí, era así, ¿verdad? Fue de ese orden. Llegaron y yo lo conocí, y allí en la puerta lo despedí y hablé un poquito con él y él me dijo, no sé lo que le dije exactamente, pero sí recuerdo que él me dijo, yo estoy con una necesidad de buscar de Dios y no acabo. Yo le dije, ¿te gustaría conversar conmigo un rato? Sí, no, y ahí cruzamos los teléfonos y pasó como un mes y yo no lo llamé. Y yo tenía eso aquí, trajines y cosas. Y dije, bueno, ya voy a llamar a este joven que lo tengo ahí en mi mirilla telescópica, voy a llamarlo. Y lo llamé. Y hablé, me puso el teléfono y hablamos un rato. Y entonces yo le expliqué, y ella me dijo, yo lo que quiero es ir a la verdad y convencerme de que es la verdad, y quiero. Y entonces nos pusimos de acuerdo y fue a la casa. Fue a la casa por la mañana. Que yo casi nadie me gusta, me dedico a la mañana a estudiar porque mi mente está más clara y todo lo demás lo hago en otro horario. Pero lo recibí en la mañana porque tenía un trabajo movido, no sé yo, y podía, y eso no puedo postergarlo. Y lo metí allí en la casa, en el cuarto, y estuvimos 2 horas. Y ahí le di todo lo que Dios, y él en silencio, para hacer una pregunta y en silencio. Y llegó el momento, ¿entendiste esto? Dice, más o menos, sí. Y dice, ¿te gustaría recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, creyendo que esta vida eterna tú puedes ser parte de ella y todos los beneficios? Y ahí se me olvidó todo lo que le dije, lo que el Espíritu Santo me puso. Y él me dijo, sí, quiero hacer eso. Y entonces hizo una oración y él la repetía. Yo le dije, esta oración la vas a repetir con toda sinceridad. Si ella como no te gusta, no lo digas. Pero tú eres el que estás hablando, yo te estoy ayudando, tú eres el que estás hablando con ella. Y hizo su oración. Y entonces le expliqué, le dije, mira, ahora hiciste esta oración, tú has nacido de nuevo si hiciste una cosa sincera. Si entendiste este mensaje, si conociste hoy a Jesús, si entendiste qué cosa es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único hijo, si entendiste eso, tú comienzas hoy una vida cristiana. Y le di la mano, y yo te doy la bienvenida a la familia de Dios. Eso lo aprendí en el evangelismo explosivo, un método que existe. Y enseguida, un destello de que algo había ocurrido. ¿Sabe lo que me dijo? Yo le pregunté, ¿usted cree que mi esposa, que a las 4 de la tarde salga del trabajo, ella puede estar aquí, usted le repite todo eso otra vez? Y yo le dije, bingo, lo vamos a hacer. Oye, así fue, a las 4, al cuarto. Y lo mismo que le dije a él, le dije a Bianca. Hizo lo mismo. Y yo le dije, miren, de ahora en adelante, esta es la lámpara. ¿Cómo le llama Dios a esto? ¿Cómo le llama el salmista David? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y esto tú tienes que internalizarlo, y esta es la palabra de Dios. Al otro día, por eso yo le digo que es una cosa que para mí fue hasta el día de hoy. Al otro día me dice, pastor,
me llama por teléfono, pastor, he chocado con un texto que ha revuelto mi vida. Digo, a ver, ¿qué texto es ese? Gálatas, ¿quién me lo dice? 2:20. Porque de ninguna cosa hago caso. Con Cristo estoy. Ah, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo está leyendo él, pero cuando lo está leyendo el Espíritu Santo está, ¿qué cosa? Trabajando. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De memoria el texto y como un fervor y de pastor, eso me ha llenado de gozo y alegría. Y yo digo, ay Señor, yo digo, estoy ante una conversión genuina de libro, como dicen los médicos. Cuando uno ve un libro de medicina y después ve una enfermedad como son, uno dice, la enfermedad esa está para poner en un libro. Bueno, esa es una conversión de libro. Y de ahí comenzamos un discipulado y un discipulado. Y la otra cosa que me llama es que yo no lo busco para el discipulado. Él viaja por ahí mucho, que yo ahora mismo no está aquí. Está con ansiedad por escuchar este mensaje, porque yo dije que iba a hablar de él. Y no lo estoy haciendo para glorificar a nadie, estoy haciendo para que la iglesia, que nadie se ponga celoso aquí, para que la iglesia sepa y vea lo que es una conversión genuina. Que tenemos que cuidar. Porque si ellos se llenan de ínfula, yo los he preparado para eso, de ínfula, por eso, ya están en el primer peligro de ir para atrás. Entonces, yo explico esto aquí porque me doy cuenta, fue una experiencia profunda, muy profunda. Y aquí sigo. Entonces, voy a seguir. Fe y ¿qué? Y virtud, ¿se acuerdan? Voy a leer el texto. Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Bueno, esta virtud es como la chispa de la nueva creación. Es el primer reflejo, quiere decir que salga afuera, es un fruto. ¿Tú sabes? Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. Es el primer reflejo del carácter de Cristo en el creyente. No es perfección inmediata, pero sí una disposición moral excelente. Moral. Voy a hablar de algo aquí y nadie se sienta aludido, porque es que tengo que decirlo y estoy hablando con la puntualidad. La puntualidad. No es perfección inmediata. Héctor ha tenido varias reuniones con el grupo de alabanza y no sé si usted notó, yo hemos orado por eso. Y a partir, llevamos 2 domingos empezando el culto este. ¿A qué hora, Néstor? A la 1. ¡Para! Quiere decir que hubo recepción. Porque eso es lo que el cristiano está llamado a eso. Dice, todo lo que hacer para Dios, hacerlo con excelencia de corazón. Y esa es la excelencia moral. Se le exige a la gente que llegue temprano al trabajo. Es que sin que nadie te lo exija, tú debes llegar temprano a todo lugar donde tú tienes que una cita, porque eso es moral. Y el cristiano tiene que acordarse de Cristo y saber que eso es excelencia. Pero los hispanos, bueno, los hispanos nada. Los hispanos tienen que conocer a Cristo igual que lo conocen todos los demás. El evangelio es contracultura. Si tenemos una cultura de llegar tarde, hay que quitarle la vida. Si tenemos una cultura de holganacería, que es lo que dice a los holgazanes el apóstol Pablo, el que no trabaja, no come. En Cuba decía que eso lo había dicho Pablo, hermano. No, 2000 años, mucho antes de, hace muchos años, el apóstol dijo en sus cartas, el que no trabaje, que no coma. Quiere decir que el cristiano debe, ¿qué cosa? Trabajar. Son cosas que enseña la Biblia. Así está. Entonces, ahí estoy viendo, no hay la perfección inmediata, pero sí una disposición moral excelente. Una disposición del alma hacia lo que ¿qué? Hacia lo que agrada a Dios. Yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Y cuando no lo hago, me tengo que sentir como funesto. Y pedir perdón. Y creer que el Señor me perdona y sigo adelante. Y Señor, ayúdame. En lo que sea. En lo que sea.
Pero yo le dejo esto porque esto es como una cosa concentrada, una disposición del alma, esa virtud que viene aquí, esa virtud es una disposición del alma hacia lo que agrada a Dios. En contexto de restauración, esta virtud puede ser vista, estoy aquí, como la evidencia de que Dios ha comenzado algo nuevo. Y eso fue lo que yo sentí. Y lo he sentido con muchos hermanos aquí cuando lo he discipulado, pero el ejemplo que fue de Bianca y Jorge. Es la evidencia que Dios ha comenzado algo nuevo, incluso en medio de qué, de lo frágil que son, de lo frágil que pueda ser el discípulo que tú tienes a tu lado, de lo frágil que pueda ser tu pastor, porque somos frágiles y le fallamos a Dios y estamos en ese proceso de perfección. Entonces, yo quiero ahora entrar en una lista, que es esta lista que está aquí. 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 Vosotros también, poniendo con toda, ese es el 5 que leímos ya, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, ¿a qué? A vuestra fe, ¿qué cosa? Dígame griego. Ahí, cuando tú, este primer paso, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero después que eres nacido de nuevo, sigue siendo la misma lista, sigue siendo, tiene que añadir fe a tu vida, porque la fe aumenta, ¿y qué? Y disminuye. ¿Sabe qué eso pasa? Deja de ir a los cultos, deja de ir a los Zoom, deja de ir a las noches de ruego, deja de congregarte con tus hermanos, deja de leer la Biblia, deja. ¿Qué pasa con la fe? Nosotros tenemos que, la palabra, cuando leemos la Biblia, eso nos aumenta la fe. Cuando escuchamos una prédica como esta, eso nos aumenta la fe. Cuando vamos a una noche de ruego, nos aumenta la fe. Cuando nos vamos allá atrás, a la comunión que hacemos allá atrás, que yo me escapo rápido de ella porque voy a editar, y los hermanos dicen, ¿por qué el pastor se va? Bueno, yo quisiera lo mismo, pero tengo cosas que hacer. Allá atrás se está reuniendo un grupo de hermanos, 10, 12, y hacen, después que termina aquí, van para allí. No están apurados. La primera cosa es que no están apurados, porque los demás hacen, bueno, yo sé que hay veces que uno tiene, yo mismo voy, estoy 5 minutos, me como una croqueta, porque siempre hay algo de comer de niña que llevan, y de ahí digo, bueno hermano, a veces cojo la justificación del viejito que yo traigo, hoy no lo traigo, creo que hoy van a estar hasta hacer cumpleaños de atrás, porque eso es algo que es normal, la comunión del creyente, fíjese, ya esto no me funciona, fe y virtud arriba, ¿verdad? A la virtud, arete, a la virtud que es arete, ¿no? En griego que significa excelencia. A la virtud hay ¿qué cosa que añadirle? Una palabra que aparece como 3 veces, importantísima, conocimiento de Dios, a través de la Biblia, a través de los mensajes, a través de una canción tú aprendes el conocimiento de Dios. Oye, esa canción americana en el idioma inglés que toca mi corazón y también en el español, que dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor. Mira qué transformación. Y lo terrenal, lo material que nos hipnotiza como los hipnotizadores hipnotizan a la serpiente, lo material. Y lo terrenal sin valor será. Qué bueno que se nos quite el valor a lo terrenal. Vamos a vivir mucho más felices. Vamos a vivir mucho más felices. Conocimiento. A este que hay que añadirle dominio propio. El dominio propio es algo que tú tienes. Constantemente tenemos que trabajar con el dominio propio. Carolina le regala un garnache, la mitad de un garnache a Vilma. Me lo regala mi patio, Carolina no como eso. Oiga, pero cuando yo veo ese garnache antes de mí, el garnache es un cake que vende en polvo, que lo hemos dejado de comprar. Es caro y muy rico. Y es así, el garnache. El café para mí. Toda mi vida yo he sido bulímico, de comer mucho. Y he luchado con mi gordura. Pero la gordura es que no hay que
¿Dominio propio de qué? De decidir. Y ahora últimamente parece que Dios me ha dado un poco de fuerza en eso y lo como hacer y bla, bla. Y Lima me dice, ay, pero ya no sé, no te dan ganas de cocinarte ya. Porque yo me lo como serio y lechuga y no como arroz, que es lo que más me gusta. Y me gusta, me sigue gustando. Ya para mí no, pero sí hay cosas que todavía, yo soy un poco iracundo. Cuando las cosas no van bien, me pongo un poco, y el Señor me ha dado lecciones con eso. Y ahí está el dominio propio, que es parecido a una cosa que estudiamos profundamente que está aquí, paciencia, pero el dominio propio está antes. Son dos cosas diferentes, muy parecidas pero diferentes. Les voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer cogí un pomo de leche vacío y lo tiré así, para que cayera en una esquinita donde ponemos las cosas para botar. Y el pomo cayó, pero parece que lo tiré muy fuerte, y vino, y se me puso en los pies otra vez. Y dije, ¿qué cosa? ¡Para! Y cayó para allá y no sé dónde cayó después. Y yo dije por dentro de mí, ¿qué estás predicando? Porque es algo que está hombre. Pero qué bueno el Espíritu Santo te enciende el bombillo cuando eso lo hace. Te enciende el bombillo y te va a que, quiero que me digan la palabra, transformando. Poco a poco, los niños cantan, poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser, Cristo me cambia a mí. Y es verdad lo que cantan los niños, me cambia a mí, siendo el pastor. Como decía Pablo, como dice el texto mismo, que termina diciendo, de los cuales, palabra digna de ser escuchada por todos, es esta, Daniel, escucha esto, Daniel. Palabra digna, repite conmigo, Daniel, palabra digna de ser escuchada por todos es esta, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales David premia es el primero. Y la iglesia es un hospital donde nos estamos sanando y preparando para cuando venga qué cosa, su venida. ¿Ok? Y está ahí la paciencia, que no voy a hablar de la paciencia porque le dedicamos 4 con Job, 4 predicaciones, así que las repito a ella, las pasadas, las últimas. A esta, a la paciencia, que hay que añadir piedad. Y aquí es donde viene entonces el fervor cristiano, que es más que fervor, porque es todo lo anterior que hemos hablado. Hay gente que puede tener fervor y le falta el dominio propio, y le falta... Sí, por ejemplo, Josué Brené me dice a mí, oye, yo quisiera ser como tú, porque desde que yo te conozco, y mi hermano Aristide también, lo mismo que me dijo mi hermano Aristide cuando yo tenía 10 años, me lo dice Josué en mi vida, de hijo. Y Aristide me dijo ayer, yo era mi hermano Aristide, y mi hermano Aristide me dijo, empezó a hablar por mí, y entonces dice, Señor, te doy gracias por toda la conversación que he tenido con David, y porque David todavía ha sido una bendición en mi vida, porque desde que era niño, que tenía 9 años, Señor, cuando yo iba a predicar allá a la iglesia de su pueblo, él, un niño de 9 años, yo iba allí el domingo a predicar, a hacer visita a los hermanos antes del culto, y allí estaba David, que me acompañaba en la bicicleta, un niño que podía estar jugando bola o postalita o qué sé yo, iba a orar con los hermanos y se pasaba la tarde conmigo. Señor, desde un niñito tú le diste esa inclinación. Ok, ahí rendí mi vida muchísimo, pero eso es como un entusiasmo, ¿verdad? Eso es como una fuerza. Pero quiere decir que no todo el fervor es qué cosa, lo verdadero que es piedad. De hecho, ¿quién era un fervoroso en la Biblia? No era Job. Y era fiestero, y los hijos eran fiesteros, no era Job. ¿Y qué le pasó cuando vino un momento duro? El fervor que pasó. Bueno, el fervor le dio por no negar a quién. A Dios. Con la macrotimia y con el hipnomané. Pero sí, tenemos que ser fervorosos, tenemos que ser con la llenura del Espíritu, entusiastas en la iglesia, participativos, y por eso sigue siendo yo siempre digo fervor, pero que el fervor tiene que tener el corazón de dentro, con piedad. Desde el punto de vista, ya sabemos lo que es la piedad, es la virtud
que viene ahí, que es el ADT, que es que todo lo que hacemos lo hacemos ¿con qué? Con una excelencia moral que Cristo ha inyectado, que ya es parte de nuestra naturaleza, y esa es nuestra naturaleza divina. Y yo termino esta predica hoy. Y como ustedes ven, yo no quiero saltar porque lo veré muy rápido, el afecto fraternal, cada vez que vamos allá atrás, y que, ¿por qué los hermanos inventaron ir allá atrás? Es el afecto fraternal, es el afecto fraternal, que es el amor filial, amor entre familia, amor entre padre, hijo, hermano. Y la broguera. Mire, filial. Estoy diciendo algo, la croqueta de después. Mire lo que voy a decir, porque esto hay una diferencia entre este amor, no me lo diga, fraternal, ven, afecto. ¿Qué cosa es afecto? ¿Cómo que no sabemos lo que es afecto? ¿De qué? ¿De amor? Afecto es amor, pero el amor fraternal es el amor filial, de hermanos, de amigos, de padres, de hijos, amor filial. Pero este amor grande que está aquí es otra palabra, que es hambre, que es el amor sacrificial, que es el amor que Dios tuvo por su Hijo Jesucristo, que lo entregó, mejor dicho, por nosotros, que entregó a su Hijo Jesucristo para darnos vida a nosotros. ¿Eso es amor qué? Son dos palabras que tienen que aprenderse. Este de abajo es el amor sacrificial, y el filial es el amor fraternal. Entonces van en ese orden: a la piedad, amor fraternal, y a este hay que añadir qué cosa, porque esto son añadiduras todas. A este hay que darle el sacrificial. Fue el amor, yo no sé si usted lo ha visto, fue el amor de la esposa de, si usted no ha visto eso, vea eso. Sí, los nombres para mí son Charles y su esposa, que es Erika. Es una mujer culta, es una mujer que habló de corazón, y al final dijo: y a ese joven que mató a mi esposo con todo mi corazón, yo lo perdono, porque es Cristo que está en mí, me hace hacer. Y lo perdonó delante de toda la nación, y la gente se paró a aplaudir. Y yo lo creí, estaba compungida. Vea eso, ese es amor que haga, el amor sacrificial. Y Dios lo pone cuando te puso la virtud, cuando te puso la otra palabra, piedad. Y esa piedad obviamente tiene que ser fervorosa. Vuelvo a repetir, no he hecho más raro lo de fervor. Entonces, hermano, yo quiero terminar con esto, porque esto tiene un carácter escatológico, que todo esto que estamos preparando para vivir, esto que Biblia nos dice. Por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación. Ahora tenemos una vocación, que es la vida cristiana. Es algo que queremos hacer. Vocación. ¿Sabe que cuando uno tiene vocación se mete en la carrera que tiene vocación? El que se mete en una carrera que no tiene vocación va a ser fracasado. Yo me metí en medicina porque tenía una vocación tremenda por la medicina. Y cuando Dios me llamó de pastor, ya ustedes saben, desde niño, ya yo estaba haciendo de pastor ya con mi hermano. Era una vocación que tenía, es una inclinación. Pero ahora, con esa virtud que Cristo ha puesto en nosotros, con la fe ¿y cómo se llama lo de adentro? Se lo dice alguien. Y la naturaleza divina, el nuevo hombre que tenemos, nos da esa virtud, esa vocación, que es que tenemos una inclinación a vivir la vida cristiana como es. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque Dios nos elige y nos llama. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis más. Porque de esta manera, y es escatológico, seguridad de la salvación, esto nos da seguridad en nuestro ser. Porque de esta manera os será otorgada amplia, ese es el verso 11, no es Biblia. A ver, léelo, Daniel. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la vida cristiana que hay que vivir. No es que vamos a tener entrada porque la vivimos, es que la vivimos porque ¿qué cosa? Porque tenemos la entrada en el reino de los cielos. Entonces, hay una obediencia ahí que eso lleva, todo eso lleva obediencia, que por cierto no lo he puesto en este mensaje, que debería haber pasado por ahí. Y quiero terminar con el 12 aquí, porque en adelante dice que terminamos en el 12, dice: por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas. Miren lo que decimos al principio. Hay que contar eso, estas cosas. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Por eso me prediqué un mensaje sobre esto en el año 21 y hoy estamos 25 y usted tiene que recordar estas cosas oyendo ahora uno que usted nunca ha oído. ¿Quién aquí ha oído el mensaje del 21 que se llama estas cosas? Nadie, pues todo el mundo, esa es la tarea importante. Con este mensaje fresco, usted tiene que oír el mensaje que yo prediqué hace 5 años en esta iglesia. Porque de esta manera, no estoy leyendo aquí el 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, que y estéis confirmados en la verdad presente. Y aunque vosotros la sepáis, yo dije empezando este mensaje, que la mejor, yo aprendí de jovencito siendo maestro, que la mejor manera de aprender qué cosa es repetir estas mismas cosas. Y el apóstol Pablo, por allá, por una de sus epístolas también dice: no me canso de repetirle la misma cosa. Oramos. Señor, gracias por tu palabra.